Hola compañeros, yo soy Moisés Moreno Marí, yo estoy estudiando la licenciatura de Contaduría Pública en la Universidad Alfa Lambda y este video es para la materia de Administración Financiera. El tema que me tocó es el 3.5, eh, diferencia entre usar pasivo o usar capital para apalancamiento financiero. Bueno, primero les voy a describir cuatro conceptos para que tengamos claro qué es. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo nos dice que son las deudas y obligaciones con las que cuenta una organización y o sea, el pasivo es como pedir un préstamo y tiene la obligación de pagarlo. El capital, el capital es los recursos que aportan los socios que son dueños de la organización, y puede ser dinero, puede ser una especie. Una inversión, ¿qué es una inversión? Una inversión es los recursos que se aplican para la obtención de un beneficio. En cuanto a las empresas, pues es el lucro, conseguir lucrar con la inversión, o sea, aparte de recuperarla, después que me genere ganancias. Y dice que el apalancamiento financiero tiene características. Las tres características que serían en un apalancamiento financiero que se deben analizar cuando se hace un plan financiero, debe ser el control de la inversión. Cuando el control se refiere a qué grado de, de inspección puede llegar la persona, si es miembro del, si es dueño de la empresa, cuál es el control que puede tener sobre la inversión, las decisiones que puede tomar, y si es es ajena, que puede ser una financiera o un banco que nos preste el dinero para esa inversión, que puede ella controlar de la inversión. Otra es el riesgo del el riesgo que se asume de perder la inversión. El riesgo que asume una persona, un socio, es perder el capital que aportó para esa inversión, que no tenga retorno. Y en cuanto a una financiera, puede ser que no le paguen el préstamo que se pidió para hacer esa inversión. Y el costo de la inversión. El costo de la inversión es el costo en cuanto a un socio, es lo que el total del capital que él puso para llevar a cabo ese plan financiero, para desarrollar ese plan de negocio, lo que se pensó hacer. Y el de una financiera es el costo, sería lo que prestó más los intereses que le van a pagar. Ese es el costo de la deuda, el costo de la inversión para la empresa. Bueno, compañeros, como no se ve muy bien mis carteles en la grabación, decidí hacer mejor una presentación de PowerPoint y irla explicando con la información que me tocó con mi tema de exposición. Bueno, me vuelvo a presentar, soy Moisés Moreno Marín. Esta es una presentación para la materia de administración financiera, la cual estoy cursando mi licenciatura de Contaduría Pública en la Universidad Alfa Lambda, impartida por la profesora, la licenciada en Administración Isabel Moreno García. El tema que a mí me tocó exponer es la definición entre usar pasivo y capital, palanca financiera. ¿De qué viene la palanca financiera y un plan financiero? Todo se desprende de un plan financiero y análisis del financiamiento. ¿Qué es el financiamiento? Es de dónde se obtienen los recursos para hacer una inversión en un plan de negocios, que su finalidad es que nos genere utilidades, que nos genere ganancias. Dice que un componente del plan financiero es el análisis del financiamiento. En esta etapa se estudian las fuentes que proporcionan los fondos, se define la estructura financiera del negocio y se entregan conclusiones sobre la evaluación del proyecto o evaluación para el inversionista. Esto quiere decir que el inversionista nos va a exigir que nosotros presentemos toda esta información para que él tenga la certeza de que, o sea, la mayor posible seguridad de que su inversión va a retornar y que pues, le puede generar una utilidad, una ganancia en cuanto es una inversión de un socio o del dueño de la organización o del negocio mercantil. Y en cuanto a los acreedores, en cuanto a una entidad financiera que es la que pone el dinero para que nos presta los fondos, el recurso para invertir, él quiere asegurarse de que le vamos a pagar
la deuda junto con los intereses que nos va a cobrar por el préstamo de esa deuda. Dice, en un proyecto de emprendimiento, los desembolsos netos de la etapa de desarrollo representan los recursos necesarios para llevarlo a cabo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el plan financiero debe contemplar todos los recursos que se va a necesitar para que se llegue a su fin, a su fin, que sería el retorno de la inversión y a generar utilidades. Un pasivo. ¿Cuándo es cuando se adquiere un pasivo? Dice que el pasivo representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. A esto se refiere en la palanca financiera usando pasivo, adquiriendo deuda con entidades financieras que nos pueden, nos prestan los fondos para nosotros invertirlos en el plan de negocios que nosotros hemos desarrollado. Y son deudas que tenemos en el presente, pero que hemos contraído en el pasado. Un ejemplo de obligación es el préstamo con una entidad financiera. Al adquirir ese préstamo estamos obligados a pagar el principal, o sea, lo que nos prestaron, y los intereses, documentado en una factura o en una letra de cambio. Cuando es de capital social, la inversión en el negocio. Cuando es de capital social, son las aportaciones que los socios de la empresa entregan y por las que obtienen una parte de la propiedad de la misma. Este tipo de operaciones están realizadas en el momento de la creación de la empresa y periódicamente a través de ampliaciones de capital. Estas son las inversiones de los mismos socios, de sus mismos recursos. Cuando crean la empresa o la organización, hacen una aportación inicial, lo que les da el derecho en la cantidad que hayan invertido, les da el derecho de ser dueños de la parte que conforma el total de los recursos. Por ejemplo, si la empresa vale 1 millón y yo invierto 200,000 pesos, son míos, yo los aporté, el 20% de la empresa sería mía. Y ya después, si yo meto más recursos, todo eso va ampliando el capital de lo que vale la empresa y mi participación, mi propiedad sobre ella. ¿Qué es una inversión? Bueno, en una inversión dice que es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. En cuanto a las organizaciones, a las empresas, las inversiones pues se hacen para generar utilidades, aparte del retorno de inversión que tú buscas, que vuelvas a recuperar lo que invertiste. Quieres que esa inversión en un tiempo determinado que está en el plan de negocios te retorne utilidades, te empieza a generar utilidades por tu inversión que desembolsaste en ese momento. Eh, Cuando se realiza una inversión se asume un coste de oportunidad al renunciar a esos recursos en el presente para lograr el beneficio futuro, el cual es incierto. Por ello se realiza una inversión, se está asumiendo un riesgo. Pues esto es claro que cuando hacemos una inversión nosotros estamos dispuestos a que en un grado, sea mínimo o del tipo que sea, puede que no salga el plan de negocios como está trazado y se pierda la inversión. Por eso se busca que se realicen estos análisis financieros para que sea lo más seguro posible la inversión que se va a realizar. Cuando la empresa decide hacer la inversión ya, cuando la empresa en marcha decide llevar a cabo una nueva alternativa de inversión y estudia cómo financiarla, puede utilizar fuentes propias o internas. Esos serían los mismos recursos con los que cuenta la empresa o aportaciones de capital social por parte de los socios, de los dueños de la empresa. Y fuentes ajenas o externas, lo que decíamos hace rato, las entidades financieras que me pueden hacer allegarme esos recursos para yo invertirlos. Dice, entre las fuentes internas del financiamiento se encuentran los fondos, además de los nuevos aportes de capital social. En cambio, los fondos externos se consiguen utilizando leasing, emitiendo bonos, préstamos bancarios de corto o largo plazo, transformándose en sociedad anónima abierta y emitiendo y colocando acciones en el mercado. Incluso se puede obtener financiamiento mediante los pasivos espontáneos otorgados por los proveedores, mediante las provisiones o compromisos a corto plazo que la empresa tenga con sus trabajadores, sueldos,
vacaciones por pagar, por medio del Estado, impuestos por pagar, a través de descuentos de documentos y utilizando factoring. Todas estas son las formas ajenas a la empresa que pueden hacerse llegar recursos para realizar una inversión en otra área que no es la principal de la empresa. O sea, si decide incursionar en otro tipo de mercado o en otro, en otra, en otra área. ¿Cuál es la característica que deben de tener el plan financiero? El plan financiero consta de 3 características: control, costo y riesgo. Control, ¿a qué se refiere el control? El control se entiende como la participación que tiene el aportante de los recursos en la administración de la empresa que se está formando en el proyecto que se desea invertir. O sea, el control es lo que le permite, según sea interna o externa, según sea capital o según sea pasivo, que le permite al que pone los recursos eh, exigir sobre esa inversión. El costo de la estructura de capital está determinado por el valor de la deuda y por el valor del capital propio. O sea, cuando es el costo es lo que se determina en cantidad en numérica, cuánto es el costo de esa inversión para la persona que lo invierte o para el banco. Es diferente, porque el banco te va a cobrar el capital más intereses y el inversionista solamente cobraría lo que es el capital, perdería, o sea, el costo para él es el capital que aportó. Y el riesgo es que el uso de deuda origina un cambio en el riesgo de la actividad del activo y en rentabilidad que el inversionista debe exigir a los recursos. O sea, el riesgo es el que asume la persona que presta los recursos y ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia entre que uses capital y uses pasivo. Cuando se usa pasivo para financiar el plan financiero, el plan de negocios, el plan financiero, el que se quiere realizar, el control. ¿Qué control tiene una entidad financiera cuando nosotros pedimos pasivo para financiar un plan de negocios? El control que tiene es que el uso de deuda solo faculta al prestamista a revisar que el receptor del crédito lo utilice para el fin que lo solicitó. O sea que el banco va a revisar que los recursos que yo pedí los utilice en el plan de negocios que yo estoy desarrollando, que no los introduzca en otro lado. Ese es el control que tiene sobre esa inversión. Me va a revisar eso. Y el costo. El costo del préstamo cuando se usa pasivo eh, se determina mediante su tasa de interés, las condiciones del crédito y su efecto en los impuestos. La tasa de interés de los préstamos bancarios varía de acuerdo a las condiciones imperantes de la economía nacional e internacional. Aún en condiciones económicas estables, esta tasa cambia de acuerdo con el tamaño del crédito y con la calidad del prestatario. Esto quiere decir que, por ejemplo, pues, entre más grande sea una empresa, es más seguro prestarle y le cobran menos tasa de interés. Entre más pequeña es tu empresa, hay mayor riesgo, por lo tanto te cobran una tasa de interés más alta. Ese es el costo, es el capital más los intereses, más condiciones del crédito, que te pongan una condición, paga los intereses antes o así, y el efecto en los impuestos, que tienes que pagar impuestos por adquirir esa deuda. La devolución del monto solicitado y la forma de aplicar la tasa de interés. Este es el riesgo. El riesgo que tiene el banco es que pierda el préstamo que te está haciendo, que tú no seas capaz de cubrir las obligaciones que contrajiste. Entonces, eso es el riesgo. La devolución del monto solicitado y la forma de aplicar la tasa de interés pueden adoptar varios procedimientos. Y este sería el riesgo en cuanto se usa pasivo. El riesgo cuando se usa capital propio. El riesgo cuando se usa capital propio es si el proyecto lo financia 100% se financia 100% con capital, el empresario asumiría el riesgo propio de la actividad, el movimiento cíclico de sus ingresos, el riesgo operativo que surge ante la necesidad de cubrir costos fijos, la variación del precio de los insumos y el riesgo sistemático. O sea, en cuanto al riesgo, en cuanto a capital propio, el socio o el dueño o el que se hace socio para invertir en ese plan de negocios, él asume todo el riesgo, o sea, puede perder su dinero. Y el control que él tiene, aquí sí él tiene mayor control cuando se usa el capital de un socio o del dueño. El control que él tiene es que el socio
pone parte de los fondos, tiene pleno derecho a integrar la planta directiva y a intervenir en el proceso de toma de decisiones en cuanto a ese plan de negocios. O sea, él interviene, él le tiene que estar informando y él puede decidir ya no seguir, cancelarlo o sí continuar con el proyecto. En cuanto haya perdido ya, por ejemplo, va a la mitad y no, pues, no se va a alcanzar la meta, entonces él puede retirar ya, no, o sea, ya no vamos a seguir con este plan de negocios para no perder o sea, él tiene el derecho a detener, a parar el proceso. Y el costo para él es por el valor del capital propio aportado. O sea, en el plan de negocios, en el plan financiero, la cantidad que se requiere y que él aportó, ese es el costo para él. El costo es el valor del capital, no intereses, porque él solamente es el capital, él no cobra intereses como las entidades financieras. Muchas gracias a mis compañeros de la licenciatura de Contaduría Pública.